Centro de Educación para el Desarrollo CEDVD. Gracias, Álvaro, un gusto saludarlos y sobre todo agradecer la deferencia de poder compartir con ustedes esta reflexión. Voy a estoy buscando la posibilidad de subir mi presentación para que igual la tengan. Aquí ya lo encontré. A ver si por aquí me da la posibilidad. Creo que sí. A ver si ya se sube. Sí, Está subiendo. Bueno. Ok. Creo que quizás la esté cargando, ¿verdad? Ok. No, ya la tenemos. Adelante. Perfecto, muy bien. Bueno, pues la intención de poder compartir con ustedes esta propuesta, esta reflexión, la tienen ustedes ahí. Se trata de ofrecer una ruta de acción en el entendido de que las democracias, decía Norberto Bobbio, todas son democracias las que vivimos en América Latina, algunas defectuosas, otras plenas, otras con regímenes híbridos, algunas otras con condiciones complicadas. Sin embargo, no hay una declaración formal de que no sean democracias. Y en ese sentido, son distintas, pero son democracias. La intención es ofrecer una ruta, ofrecer un camino, ¿no? Sobre todo para estos tiempos en donde se supondría tendríamos que estar viviendo mejores condiciones sociales, una participación activa de los ciudadanos que conformamos los distintos países latinoamericanos. Y la intención es poder compartir con ustedes una idea de las formas de hacer ciudadanía en el marco actual en este 2020 y lo que viene dadas las formas de gobierno de las que cada uno de nosotros participamos. Muy bien, en México, como seguramente ustedes lo saben, en México desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde 1929, se determina un rumbo distinto para el país. Son los tiempos de la posrevolución y hay una fórmula que busca generar precedente a través de un partido que se instala en 1929, al que algunos autores denominan, ahí están algunos que muy probablemente no serán de alguna forma ilustrativos en este momento, sí, en otro tiempo. Mario Vargas Llosa decía que el gobierno de México y este partido hegemónico que duró aproximadamente 71 años en el poder de 1929 al 2000 y luego otro momento de 2012 a 2018, le llamó peyorativamente la dictadura perfecta. Insisto, son autores que durante ese tiempo eran autores connotados, autores críticos del sistema, en esas formas democráticas que tenía México. Enrique Krause denominó, por ejemplo, al sistema político mexicano y particularmente a estos gobiernos que se generaron, la presidencia imperial. Es una especie de conceptualización opuesta, ¿no? Donde evidentemente o hay imperio o hay monarquía o hay república, ¿no? Y finalmente, por ahí Daniel Cosío Villegas le llama a esta forma de hacer gobierno, le llama monarquía sexenal absoluta. Hay algunos otros autores, como Lorenzo Meyer, uno de los que se ha mantenido en línea crítica durante todo el tiempo hasta el momento, que hablaban de la hegemonía de un partido de Estado. En estas circunstancias ha llegado México a este momento en el que nos encontramos y en el entendido
de que las cosas tienen estas características. México en este momento se encuentra, según el índice de democracia 2019, en el lugar aproximado 73 de 167 países que analiza este índice. Lo clasifica de la siguiente manera, como ustedes lo están observando ahí, ¿no? Democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y autoritarios. Y coloca a México y a una buena cantidad de países latinoamericanos dentro de las llamadas democracias defectuosas, ¿no? Hay una consideración para llamarles de esa manera y a continuación se las presento, ¿no? La medición se da a partir, por ejemplo, de las siguientes variables que están ustedes observando, ¿no? ¿Cómo son los procesos electorales? ¿Cómo funciona el gobierno? ¿Cómo se da la participación política? ¿De qué tamaño es la cultura política? Y el tema de las libertades civiles. Y esto es en los países que observa, que analiza y que reporta, ¿no? Acá la encuestadora, el índice de democracia de la unidad de inteligencia del Economista. Así que México está ahí, en ese lugar número 73, en las llamadas democracias defectuosas, donde América Latina, dice el documento, es la región con peor desempeño democrático. Y esto es decir mucho, ¿no? Entonces, para estas democracias, evidentemente que se requieren ciudadanos con características distintas. No voy a ahondar en los tipos de democracia, liberal, republicana, comunitarista u otras, ¿no? Sino simplemente, evidentemente por razones de tiempo, sino simplemente decir que bajo las condiciones en las que hoy se encuentra México, se requiere una nueva forma de hacer ciudadanía. Venimos, por supuesto, arrastrando, como ya lo insinuaba hace un momentito cuando hablaba de la forma como se consideró al sistema político mexicano desde Krause, desde Vargas Llosa, desde Cosío Villegas o desde Lorenzo Meyer. Venimos arrastrando entonces una especie de inercia que ha venido de alguna manera. Esta es una lectura, lo que están viendo ustedes aquí enfrente, es una lectura para entender de una forma clara por qué el ciudadano mexicano o por qué en México somos como somos y hacemos lo que hacemos. Es decir, padecemos una bulimia y una anorexia o un déficit ciudadano bastante alto. En un momentito más les pondré algunos ejemplos para que veamos el nivel de poca participación ciudadana que existe en el país. Uno de los elementos que son una lectura obligada para entender por qué ocurre lo que ocurre en cuanto a participación ciudadana se refiere, es el tema del presidencialismo mexicano. Durante mucho tiempo, a partir de 1929, 71 años, decía hace un momento, la figura del presidente de la República era una figura en México, en el México prehispánico, había una figura que era la figura del Tlatoani. El Tlatoani se abrogaba para sí algunos elementos propios del poder militar, el poder religioso, el poder político y evidentemente el poder social. Las características que tiene el presidente o las atribuciones que tiene el presidente en México siguen siendo amplias. Sin embargo, la figura presidencial a partir de Vicente Fox hacia acá y más marcado con la llegada de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador ha sufrido un deterioro en cuanto a el tema del Tlatoani. El Tlatoani, para fines prácticos, en el náhuatl originario era la figura enorme de un cacique, de cualquier autoridad que podía valerse de esa omnipotencia, que siguió pesando durante muchos años,
para los mexicanos. De ahí la idea de que el presidente era justamente el señor presidente de la República, una especie de señor feudal, apoyado en un sistema corporativista. Esta idea del corporativismo es una genialidad en la inventiva del Estado mexicano, el corporativismo que se generaba a partir de diferentes conglomerados como los sindicatos, como los campesinos, como los obreros, como los maestros, como los soldados, que eran capital político al servicio del presidente de la República y, por supuesto, el fiel de la balanza para inclinar siempre durante estos 71 años a través de elecciones legales la primacía o la hegemonía del partido en el poder, que comenzó en 1929 con Plutarco Elías Calles y se denominaba Partido Nacional Revolucionario. Tuvo otras dos mutaciones como Partido de la Revolución Mexicana, y luego finalmente en 1940, esto fue con Lázaro Cárdenas, y en 1946 con Manuel Ávila Camacho se consolidó como el Partido Revolucionario Institucional. Por esto pasamos, y así es como se dio el trayecto histórico para entender cómo durante mucho tiempo la hegemonía de un partido a través de elecciones convocadas por el mismo Estado, porque no existía tampoco un instituto electoral. El IFE surge en 1994, pero sus primeras elecciones son en el año 2000, justo con el triunfo de Vicente Fox, ¿no? Todo esto va generando menoscabo en la idea de hacer ciudadanía. Hay gobiernos represores en 64, 68, como el de Gustavo Díaz Ordaz, donde se marca el final del sistema político mexicano a través de los movimientos médicos, magisteriales y particularmente los estudiantiles, que aquí estoy poniendo en el centro, ¿no? Como un momento en el que la sociedad ya de alguna manera politizada pone un hasta aquí a todo este sistema, tendría que decir tergiversado de democracia, que de alguna manera comienza a ver luz a través de la reforma en 1977, cuando de haber en la elección del 76 hay un solo candidato a la presidencia, convocan para que haya más partidos y se llegan a formar cerca de 14 partidos, de tal forma que hay partidos como decimos acá en México cuando hablamos de tamales, de chile, de mole, de dulce, de manteca, de pollo y de lo que quieras, ¿no? Porque hay partidos, hay un partido católico, hay unos 5 partidos comunistas, hay partidos como hoy, por ejemplo, el tema del corporativismo hacia las iglesias protestantes, católicas, ultracatólicas, etcétera. Pero la reforma del 77 viene a romper la hegemonía. En el 76 hubo elecciones, pero solamente hubo un candidato en esas elecciones, curiosamente un candidato del PRI. En el año 2000 se rompe la hegemonía del PRI con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República, y aquí con esta transición que el candidato no alcanza a entender el papel que juega en la incipiente democracia, se sigue abonando la tierra para que siga habiendo una ciudadanía poco activa, una ciudadanía pasiva que no alcanza a vislumbrar su rol dentro de la sociedad y como clave del llamado autogobierno. Para que se den una idea, el nivel que tenemos de poca participación ciudadana en una encuesta realizada por la Encívica, la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, hecha por el Instituto Nacional Electoral. Me tocó participar justamente en la hechura de esta estrategia. Se dice que 6 de cada 10 personas en México expresaron tener apatía por defender sus derechos frente a un delito. Si no defendemos aquello que es propio, difícilmente nos meteremos en las áreas de la democracia, de la participación ciudadana,
etcétera, no. De 18 a 18 encuestados de 100 les es indiferente el tipo de sistema gubernamental que hay en México. Da lo mismo. El 23% de los mexicanos de 100 consideran que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático. Luego, solo el 30% de los mexicanos tiene confianza en otros ciudadanos. Y el 39% opinaron que su participación cuando se habla de temas políticos con sus conocidos, pues no son del todo claras y se prefiere de pronto no hablar de este tipo de temas. Así las cosas cuando hablamos del tema de participación ciudadana en el país. Por lo tanto, seguimos padeciendo un déficit ciudadano. Ahora les menciono cómo en México, según INEGI 2018, INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el país, quienes se encargan de medir toda la cuestión social, etcétera, ha determinado que en México, a partir de esta encuesta, hay 130 millones de personas. El padrón electoral lo conforman 90 millones de personas. Así determinado por el Instituto Nacional Electoral, INE. En la elección 2018, que fue la última que vivimos, de este 90%, de este 100%, perdón, de estos 90 millones, que son el 100% del padrón electoral, solamente salieron a votar el 63%. Para fines prácticos, 68.468.000 personas salieron a votar, de 130 millones de personas. Andrés Manuel López Obrador, por sus siglas AMLO, consiguió 30.110.000 votos, 110.000 personas, por lo tanto, esa misma cantidad de votos votaron por él. Por el Partido Acción Nacional, que había tenido 12 años, de 2000 a 2012, con 2 gobiernos subsecuentes, la población votó el 9.9.900.000 personas. Y por el PRI, el partido hegemónico del que ya habíamos hablado, votaron aproximadamente 7.700.000 personas. Estamos hablando entonces de una situación muy complicada en cuanto a participación ciudadana se refiere. Esta es la realidad. Hoy vivimos en México un déficit ciudadano que evidentemente requiere una nueva forma de hacer ciudadanía. El año pasado hubo elecciones en 2 estados del país, en Colima y en Quintana Roo. Salió a votar solamente en Quintana Roo el 12% de la población y en Colima salieron a votar el 18% de la población. Es lamentable lo que ocurre en el país en materia de participación ciudadana. De tal manera que yo llego a la conclusión que ante un gobierno de transición que ha triunfado legítimamente en las elecciones del 2 de julio de 2018, se requiere una nueva forma de hacer ciudadanía. No por las características del gobierno, sino porque es la hora de la participación de los ciudadanos. Si los ciudadanos mexicanos han venido pensando que da lo mismo un gobernante que otro, las situaciones a las que nos han llevado los gobernantes desde el periodo de Carlos Salinas, que pone a la venta más de 5,000 paraestatales y nos deja sumidos en una crisis terrible, con la llegada del panismo, particularmente con Felipe Calderón, y la ola de violencia, más de 270,000 desaparecidos, más de 70,000 muertos a lo largo y a lo ancho del territorio nacional en estos 60 años, la militarización del país, con Enrique Peña Nieto, las diferentes reformas que beneficiaron a grupos de interés, etcétera. El único fiel de la balanza que yo encuentro para generar políticas para una ciudadanía activa, lo presento entonces a continuación. Insisto, ante un escenario con tales características, se requiere
una nueva forma de hacer ciudadanía. Una ciudadanía que controle la agenda pública. Las promesas que se han realizado en campañas. Andrés Manuel López Obrador prometió 100 proyectos determinados, de los cuales ha cumplido casi la mayoría. Falta el cumplimiento de algunos otros, pero yo dificulto que la gente haya ido con puntualidad a palomear o a determinar qué ha cumplido y qué no ha cumplido. El control de la agenda pública para el gobierno actual y para los gobiernos en 2019, en este año, perdón, 2020, en octubre 18, en esta entidad de donde yo vivo, habrá elecciones. Y estaré, cuando las cosas pasen, o si ustedes están al tanto de lo que pasa en México, muy seguramente se van a dar cuenta que la mayor parte de la población que salió a votar va a andar estribando, esa es la proyección, por el 18% aproximadamente de los que van a salir a votar. El control de la agenda pública es fundamental. No basta con salir a votar. Si no votamos, que es una acción simple y llana para poder manifestarnos como ciudadanos, portadores de derechos y de deberes, porque el tema de ser ciudadano en México, a través del artículo 34 y el 35 que marca los deberes del ciudadano mexicano, nos obliga a ir a las urnas y nos obliga a construir lo público. Entonces, hoy más que en otros tiempos se requiere el control de la agenda pública, que sepamos, que estemos atentos a lo que hacen los gobernantes y demandar a través de los diferentes mecanismos democráticos, como transparencia, como rendición de cuentas, como las diferentes fórmulas, ¿no?, que existen a propósito de los mecanismos democráticos, el control de la agenda pública. Otro elemento que yo considero que es fundamental es el tema de la responsabilidad por lo público, por supuesto. Si no nos responsabilizamos de lo que ocurre en las comunidades, en las sociedades en las que vivimos, nadie lo va a hacer por nosotros. La responsabilidad se encuentra en el artículo 35 constitucional y en el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es una responsabilidad del ciudadano estar atento a lo que ocurre en su sociedad, porque solamente ahí encuentra su desarrollo pleno. Tener conciencia, otro elemento en esta propuesta, tener conciencia de que nos estamos jugando un futuro compartido. En América Latina, en México, nos jugamos con cada gobernante un futuro que estamos compartiendo. Hoy se busca, por ejemplo, hay iniciativas de llevar a la cárcel a los expresidentes, particularmente los que he mencionado hace un momentito, ¿no? Sin embargo, también es importante que tengamos en claro que es fundamental estar atentos a lo que hace el gobierno actual, porque estamos corriendo el riesgo de un futuro compartido. Hoy se requiere el tema del ágora, de la deliberación pública, de utilizar lo que está al alcance de los ciudadanos para poder ponernos de acuerdo sobre lo que queremos como nación, lo que anhelamos como país. Todo lo que hoy implican, por ejemplo, el tema de las redes sociales como un espacio de liberación pública, se ha quedado solamente en dimes y diretes que no han abonado a la democracia mexicana. La capacidad de tomar decisiones es otro elemento. Decisiones en base al siguiente punto, a la racionalidad. Yo escribo para un medio y constantemente estoy manejando estos temas en un momento o en otro, donde las mejores decisiones, por ejemplo, se toman a partir de la racionalidad, de saber a través de estrategias, ejercicios como el voto reflexionado, lo importante que es elegir racionalmente. Este es un elemento fundante. Somos seres racionales, por lo tanto, nuestras decisiones tienen que
darse a partir de la racionalidad. Y otro elemento es que requerimos ciudadanos autónomos. La pobreza, la desigualdad, la violencia se ha convertido en un capital político para los partidos. Y estos elementos hacen que los ciudadanos evidentemente no sean autónomos, porque Felipe, en muchas ocasiones hace falta lo esencial para sobrevivir, y por encima de esto... 10 minutos. Ya termino. Está el tema de la autonomía. La cultura de la legalidad es otro elemento. En una sociedad con alto índice de corrupción, somos el país 130 de 184 en el índice de transparencia internacional. Evidentemente, vivir en el ámbito de la legalidad es fundamental. Otro elemento es la atención que debemos de tener de la objetividad que tienen los medios de comunicación social. Los medios de comunicación social en este país, paulatinamente, consecuentemente, han sido cuñas de parte de los gobiernos en turno que de alguna manera no han sabido ser un contrapeso en esta democracia. Y finalmente la participación activa, que es justo lo que engloba todo lo que ahora yo comentaba. Participación activa no es salir solamente a las votaciones. Si se dan estos niveles de déficit ciudadano en las votaciones, ya podríamos imaginarnos cómo está el tema de la construcción de la agenda pública. Yo termino con lo siguiente, dado la premura del tiempo. Ante un nuevo formato de gobierno, no podemos olvidar que todos somos políticos, que vivimos en la polis y que la polis no va a funcionar si no se da lo que Giovanni Sartori llama el autogobierno. Se requiere gobernabilidad y capacidad de autogobierno, y eso solamente lo hace una ciudadanía activa. La política es la capacidad de liderar ante asuntos comunes y tomar las mejores decisiones. Esto no lo hemos hecho, pero estamos en posibilidad de hacerlo. No sé si tengan alguna pregunta. Hasta aquí llega mi presentación. Por supuesto, el tiempo se convierte en el peor de los enemigos. Pero si tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto estoy aquí para resolverla. De antemano agradezco la oportunidad, Álvaro, y la oportunidad del simposio para poder ventilar estas ideas que siempre son un buen ejercicio de reflexión. Muchas gracias. Estoy a la orden para las preguntas. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante tu propuesta, además muy conectada con Colombia. Bueno, alguien dice, en Colombia estamos casi al mismo nivel o peor. Y alguien hace una pregunta, Pilar Sierra dice, además del ejercicio de derecho al voto como participación ciudadana, ¿qué otras lógicas de ciudadanía se dan o se podrían dar en México? Esta es como una pregunta. Yo tendría también como un comentario y una pregunta. Cuando mencionabas el tema de la valoración sobre la democracia a partir de las encuestas de los barómetros y de los latinobarómetros, recuerdo que en algún momento yo también hice esa consulta para el caso colombiano y me encontraba con, no recuerdo ahorita el porcentaje, pero me encontraba con un alto porcentaje de ciudadanos que consideraban que la democracia, pues, si bien era el sistema de gobierno actual, pues no era que fuera como el único que podrían soportar. Es decir, la actitud respecto de la democracia era, pues, realmente me tiene sin cuidado, ¿sí? Si hay un cambio, por ejemplo, a un régimen autoritario. Y eso que tú mencionas que ocurre en México también ocurre en Colombia. Estoy tratando un poco de establecer algunas vasos comunicantes. Y cuando mencionabas el tema de la abstención, del número de ciudadanos que votaron en las últimas elecciones, pues te cuento que para las elecciones presidenciales de 2018 en Colombia, 47% de los ciudadanos, de los colombianos, no votaron. Es decir, que nosotros estamos escogiendo presidente, ¿sí? Que también es una institución bastante fuerte, bastante presidencialista. Estamos escogiendo más o menos un 50-52% de los colombianos, ¿sí? Del potencial electoral. Entonces estamos viendo más o menos una situación muy parecida. Sin embargo, y aquí viene lo raro, en Colombia creo, y esto sí ya es una posición mía, creo que tenemos una sociedad civil y digamos, unos ejercicios de ciudadanía
tal vez mucho más potentes, mucho más fuertes. Sí, históricamente Colombia, la mayoría de las transformaciones sociales y de las demandas sociales se han tramitado por medio de la exigencia ciudadana. Entonces, tal vez se podrían mejorar, pero hay mucho control, hay mucha autonomía, hay mucha, digamos, responsabilidad, hay mucha ciudadanía, ¿cierto? Que ha logrado, por ejemplo, que procesos tan importantes como la paz en Colombia, un presidente se Claro, claro. haya dicho, listo, vamos a hacerlo. O que, por ejemplo, se haya desarrollado una ley para reparar a las víctimas. Eso no fue, digamos, de la bondad de los gobernantes, sino que fue de una sociedad civil organizada que empezó a presionar esos cambios y que en consecuencia se dieron. Tal vez, pero bueno, y sin embargo seguimos desvalorando la democracia y nos seguimos yendo a las urnas a votar. Entonces aquí tenemos esa doble condición. Teniendo en cuenta todo este panorama que te cuento de Colombia, eh, y tu propuesta de cómo sería, digamos, una nueva participación, un nuevo ejercicio participativo para la transformación de la realidad. ¿Cómo crees que podríamos, en consecuencia, imaginar alternativas de intervención de la sociedad que vayan más allá del ejercicio del voto, un poco la pregunta de Pilar, y del ejercicio del control al gobierno? Es decir, ¿cómo podemos incidir más allá de una simple elección y de un simple control político de accountability o de veeduría ciudadana? Gracias, Álvaro. Y yo creo que tu pregunta y la pregunta de Pilar están íntimamente ligadas, porque al final del día, lo que ocurre en este país y lo que ocurre en Colombia, como ya lo mencionabas, son de alguna manera eh, situaciones que son paralelas, llegan algunos momentos en los que se hace intersección y bueno, creo que las realidades de alguna forma son compartidas. Primero, con la llegada de este nuevo gobierno, se pone en marcha una dinámica que no se había visto en otro tiempo. La sociedad se ha polarizado por la forma, por el liderazgo que tiene Andrés Manuel López Obrador, un tipo al que le acompaña más que la autoridad política, la autoridad moral. Es un hombre que ha venido desplegando, ha participado en tres elecciones en México, en 2006, en 2012 y en esta última en 2018. Generó un capital político, sobre todo con la población más necesitada y justamente como partidario del republicanismo, lo más importante que él ha venido desplegando es el tema de los programas sociales. Esto le ha traído evidentemente muchísimo éxito, sin embargo se ha generado también una rispidez con la clase media y la clase alta que para fines prácticos de su gobierno no es tan fuerte como sí lo es toda la base popular a la que él sirve. Esto ha traído como consecuencia entonces la aparición como nunca de los llamados mecanismos democráticos, a saber, y aquí va la respuesta que te doy, Álvaro, y también a Pilar que hace esta pregunta, ¿no? Los mecanismos democráticos, desde mi perspectiva, son la salida obligada para las democracias latinoamericanas en cuanto que acostumbrados a la pasividad y a que todo lo resuelve el gobierno y a que todo lo esperamos del gobierno y a que no tenemos la costumbre de favorecer el llamado autogobierno, ¿sí? El tema de las consultas públicas, el tema de los referéndums, el tema de los plebiscitos, el tema del acceso a la información, el tema de la rendición de cuentas, el tema de anticorrupción, son temas que se han venido generando en este país como una especie de escenario para la participación ciudadana que comienza a darse de alguna manera, pero que sigue sin ser bien visto por una buena parte de la población, porque esto trae consigo el trabajo,
la inversión de tiempo en una sociedad donde sigue perviviendo el interés personal smithiano, que no contribuye a la riqueza de las naciones. Por supuesto, en la lógica de Adam Smith sí contribuye. En la práctica del capitalismo salvaje o el modelo de libre mercado en un país como el nuestro, no tiene la menor importancia el tema de la participación ciudadana. Es más, los partidos de derecha le han apostado justamente a la atomización, le han apostado a la pobreza como capital político y le han apostado justamente a la apatía. Se negocia con la apatía, se negocia con la falta de la participación, porque al final del día esto trae mejores dividendos, ¿no? Y entonces estos mecanismos que ahora, por ejemplo, para que se den una idea, yo escribí la semana pasada en medios sobre el tema de el encarcelar a los presidentes que tienen deudas en lo administrativo, porque evidentemente hay un artículo, el 138 constitucional, que impide o que prescribe delitos posteriores a 5 años, y estamos hablando de que son presidentes. Por ejemplo, Salinas de Gortari gobernó 88-94, Calderón gobernó 2006-2012, el único que pudiera salir raspado sería Enrique Peña Nieto, que acaba de dejar la presidencia en 2018 y todavía le alcanzaría, ¿no? Entonces, estamos hablando de un referéndum público para determinar si se da inicio a una dinámica de juicio político ilegal para los expresidentes. Por lo único que dice la Constitución, se puede juzgar a un expresidente son por delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y ahí es donde pudiera estar el tema de Calderón particularmente y de Salinas de Gortari por Acteal, por ejemplo, en el 94, que fue una matanza que a él le corresponde, Aguas Blancas y otras más, ¿no? Entonces, son los mecanismos democráticos los que pudieran determinar la participación de los ciudadanos de una forma activa, de una forma de construcción de lo público. En este sentido, sé, por ejemplo, que hubo en Colombia algunos momentos de referéndums. Sin embargo, eran referéndums en lo social, el tema de las guerrillas, de las FARC, etcétera, ¿no? Pero no así en cuanto a temas democráticos, a temas ciudadanos. Creo que ahí está la salida en mucho para nuestros pueblos latinoamericanos. La participación activa a través de los mecanismos democráticos. Otra vez lo vuelvo a repetir, los referéndums, las consultas públicas, los plebiscitos, el acceso a la información, la rendición de cuentas, elementos fundamentales en las democracias actuales, copiados del liberalismo norteamericano, sajón, etcétera, ¿no? Pero por ahí va mi respuesta. Muchas gracias, Felipe. Tenemos otro par de preguntas más, de comentarios, y en un minuto redondeas un poco la idea. Paola Rodríguez nos pregunta, en México, ¿cuál es el papel que desarrollan los medios masivos de información en la construcción de esas nuevas lógicas ciudadanas? Alguien hace un comentario, la polarización que está viviendo todos los países latinoamericanos, ¿cómo debe ser abordada o qué hay que tener en cuenta para que no siga afectando a la sociedad? Alguien más pregunta, buenas tardes, las políticas de México, como son tan parecidas a Colombia, están marcados en que ya no creemos en los gobernantes y que estamos como resignados a soportar y seguir en la misma operación. ¿O tendrá algún acto o movimiento que logre cambios? Según sus observaciones, ¿qué podemos esperar? Y bueno, el voto en la democracia no será demasiado pesado para un ciudadano común. Y yo creo que esta pregunta puede resultar un poco absurda, pero a propósito de lo último que dijiste, es decir, tenemos que entonces participar activamente en los mecanismos institucionalizados y oficiales, formales, de la democracia formal. Eso tiene el doble filo de que efectivamente alguien puede promover, por ejemplo, un plebiscito antiaborto, un plebiscito para que no, es decir, no para avanzar, sino para retroceder.
Y esos referendos o esas consultas en medio de una sociedad que, digamos, con poca formación, con una cultura política parroquial, de alguna manera eso puede resultar siendo un arma de doble filo. Entonces, un minutico, Felipe, y con eso terminamos. Muchas Bueno, gracias. yo diría, para retomar lo que comentabas, ahorita respondo medianamente las preguntas, evidentemente por el tema del tiempo. Álvaro, yo diría que tenemos que acostumbrarnos desde la escuela, a nuestros chicos, en las universidades, ¿no? A través de los mecanismos democráticos, seguramente en Colombia, en Chile, en Ecuador, dentro de lo que abarca este simposio el tema de comenzar a generar democracia universitaria es fundamental. Creo que sería un buen tema para un próximo simposio. Y en relación a lo que preguntaba la primera de las chicas, Paola Rodríguez, creo que era su nombre, yo tendría que decir, Paola, que el tema de los medios de comunicación, el objeto formal de su existencia es la búsqueda del bien común, ¿sí? Por un lado. Por el otro, la herramienta para poder conseguir esto es la verdad. Y tú podrás generar un palomeo en torno a los medios que se dedican en México y en América Latina a no ser partícipes del gobierno. Reciben y han recibido periodistas importantes en México y lo puedes consultar en Google, San Google. Puedes encontrarte como periodistas que fueron durante mucho tiempo íconos de las principales televisoras, porque acá vivimos en México, Álvaro, compañeros que están en esta charla, vivimos la hegemonía de un duopolio, ¿no? Dos televisoras que se mantuvieron fieles al gobierno, etcétera, etcétera, a los gobiernos en turno, pero recibían cantidades de miles de millones de pesos, y esto no lo estoy diciendo porque lo quiera decir, esto está argumentado, esto está por escrito. Los medios de comunicación han sido generalmente en este país, en la encuesta del Latinobarómetro 2018, dice que cerca del 80% de la población cree que los medios en México están comprados por el gobierno, ¿eh? Y esto no es cosa menor. Entonces, que se dediquen los medios a ser eh, portadores de la verdad y constructores del bien común es lo que les corresponde hacer. Aquel Platón en la República decía que cada quien haga lo que le corresponde hacer. Eso es vivir en justicia, y los medios en México no han hecho lo que les corresponde hacer. Ganan más por lo que no dicen que por lo que dicen. Y ahí está una de las acotaciones que pondrían fin a este comentario. Y luego, lo otro, ¿cómo podríamos minar el tema de la polarización social en Colombia, en Brasil, en Chile, aquí en México, ¿no? Que es un tema de todos los días. Bueno, Adela Cortina tiene un texto que se llama Ética Cordial, eh, donde habla del tema de la ética de mínimos, ¿no? La señora Cortina, parafraseando a Apple y parafraseando a Habermas y a los grandes, afirma que la clave se encuentra en ver todo aquello que nos une y hacer a un lado lo que nos desune. Es decir, ¿cuáles son los valores básicos que compartimos los que tenemos posturas distintas en una sociedad tan plural como la colombiana, la mexicana y la que tú quieras, ¿no? Michel Foucault, acuérdense que dice que el discurso se produce desde el lugar en donde estamos, y esas características entonces nos meten en el área de la ideología. Aunque tengamos distintas ideologías, aunque tengamos fe o religiones distintas, hay mínimos básicos que debemos de estar compartiendo, y eso es lo que tendríamos que poner en el centro. En los partidos políticos en México, ¿qué es lo que nos une y qué es lo que nos desune? ¿Sí? En las dinámicas sociales en México, los llamados stakeholders, ¿no? Los empresarios, los políticos, los deportistas, el conglomerado de diferentes profesiones que al final del día tienen una responsabilidad social, una responsabilidad ciudadana. ¿Cuáles son los mínimos que están en el centro? Creo que ahí en mucho está la clave,
Y finalmente, Álvaro, pues lo que yo te decía hace un momentito, la promoción del tema democrático ya desde, si quieres, desde high school, desde secundaria, desde primaria, secundaria, con ejercicios en vivo y en directo, un salón de clase, es un laboratorio democrático y creo que no hemos venido propiciando las características de tales laboratorios democráticos para poder darle salida a una especie de hábito democrático que genere virtudes democráticas. Una cosa es el ciudadano en lo privado y otra cosa es la necesidad que tenemos, allá lo decía Victoria Camps, de virtudes públicas, tan necesarias en sociedades donde se ha caminado hacia la inversa. Bueno, yo podría seguir toda la tarde, por supuesto, pero estoy en que debe de haber alguien después de mí y sí, por respeto a quien siga, agradezco muchísimo, Álvaro, sigo a sus órdenes. No sé, por ahí no me acuerdo si puse mi correo electrónico, creo que sí, lo debí de haber puesto, déjame lo pongo para que quien quiera treparse por ahí, ahí está toda la, ahí está, ¿no? Ahí está para que lo vean. Y si alguien quiere mandarme un correo, ahí está, fjesusb@tec.mx, está mi teléfono, perdónenme, puse un teléfono, el de mi oficina, y ahorita no estoy en la oficina. Si lo logran captar es 844-179-0675. O mira, mi Facebook es Felipe Valderas y tengo un canal también en YouTube donde estoy subiendo videos de análisis de estos temas. Álvaro, un abrazo para todos los que están en pantalla, desde acá, desde Saltillo, México, y sigo a las órdenes. Muchas gracias para todos, un abrazo. Centro de Educación para el Desarrollo, CEDVD.